El modelo pedagógico conductista se basa en el uso de procedimientos rigurosamente experimentales para estudiar el comportamiento observable, teniendo en cuenta como variables el conjunto de estímulos y respuestas que componen el entorno. Su paradigma es tajante, puesto que asegura que el aprendizaje es observable en la conducta, mientras que el enfoque, siendo 100% heteroestructurante, incita al docente a impartir el conocimiento de forma unilateral, de manera que éste se convierte en el centro del proceso pedagógico. El conductismo comenzó a desarrollarse a principios del siglo XX y tiene sus raíces en el asociacionismo de los filósofos ingleses y la escuela estadounidense de psicología conocida como el funcionalismo. Junto con la teoría darwiniana de la evolución, nace a partir de la necesidad de las grandes industrias de instruir a la población en mano de obra de forma más eficiente, pues los índices de natalidad crecían y no existía hasta el momento un modelo pedagógico enfocado en la educación de las comunidades más apartadas y marginales. Dentro del modelo de conducta podemos encontrar conceptos relacionados como el estímulo, que se refiere a cualquier señal, información o evento que provoque una respuesta o en un organismo. La respuesta, que es cualquier comportamiento de un organismo que surge en respuesta a un estímulo. El refuerzo, que es cualquier consecuencia a un comportamiento que aumenta la probabilidad de que el comportamiento se repita nuevamente. Y el castigo, que a diferencia del refuerzo, es el resultado de un comportamiento que hace que sea menos probable que vuelva a suceder. Además, en la categoría conductista se plantean dos variantes: el condicionamiento instrumental y el condicionamiento clásico. En el acontecimiento clásico se da a conocer una relación o asociación entre el estímulo y la respuesta continua, de manera que, si el estímulo correcto, obtendrá la respuesta correcta. Mientras que en la segunda variante nombrada, condicionamiento instrumental, se centra en la respuesta para fortalecer según el estímulo empleado. Estos fundamentos, de manera positiva, se puede llegar a tener un comportamiento óptimo en el aprendizaje. Sin embargo, cuando se aplica desde el ámbito negativo, véase en el caso como sería impartir un castigo para disminuir la frecuencia de una persona. Los resultados tendrían a ser poco claros. Debido a esto, podrían crear reactivos emocionales que afectan al proceso de aprendizaje o a la persona. Iván Pavlov es quizá la figura histórica más importante del estudio del condicionamiento. Sus trabajos pioneros estimularon la investigación en el área y establecieron los procedimientos y conceptos fundamentales en el área de la psicología. Por su parte, Watson fue quien inauguró el conductismo como corriente psicológica, afianzándose en las posturas objetivas en torno a la mente. No negaba la existencia de fenómenos intrapsíquicos, pero sí que estos pudieran estudiarse, ya que no son observables, lo que en cambio sí puede con la conducta. En ese sentido, Watson era heredero de los estudios de Iván Pavlov. Sobre el condicionamiento clásico, según Watson, la observación y la modificación de la conducta era la vía de acceso al interior de la mente humana y no al revés. De igual forma, Skinner se fundamentó en los estudios de Watson y el condicionamiento simple de Pavlov, pero desechó la idea de que únicamente los estímulos extremos fueran responsables de nuestra conducta. Para Skinner, esta era producto de una serie aprendida de experiencias de adaptación, tanto agradables como desagradables, útiles como inútiles, que forjan el aprendizaje. El conductismo sufrió un declive monumental a partir de la segunda mitad del siglo XX, dando lugar a un nuevo y revolucionado modelo pedagógico. It was the largest migration of young people in the history of America. From every direction they came, from the biggest cities and from the smallest towns, all bound for San Francisco in the summer of 1967. 100,000 is a minimum estimate of what's happening. I think it's be a major historical event for this country. We are trying to do what no one else has ever done before in this culture, and that is to find a new way for humanity. Minds are up for grabs. It's up for grabs. Civilization's up for grabs. I think everybody knows it.
Drawn by the city's new hippie counterculture, with its vision of changing the world through peace and love, they arrived in numbers great enough to create a crisis in San Francisco and threaten the utopian dream itself. Durante los años 60 se gestaron movimientos sociales que cambiaron la visión de la educación y el papel del docente que se había perpetuado en la historia durante siglos. Con el incremento de los grupos populistas juveniles, la necesidad de una educación inclusiva y de calidad y los avances en materia de psicología y pedagogía, el desarrollo de la teoría constructivista era inevitable. El constructivismo nació mediante aportes de filósofos como Xenófanes, quien afirmaba que los dioses no instruían a los mortales, eran los mortales quienes debían construir su conocimiento en el camino, o incluso Protágoras y Gorgias, quienes argumentaron que el conocimiento tenía caras y realidades distintas en cada persona. De igual forma lo hizo Descartes, quien en una carta dirigida a Manzerne afirmó que el ser humano solo puede conocer lo que él mismo construye. Sin embargo, fue a partir de la mitad del siglo XX que el constructivismo tomó la relevancia que hoy en día tiene en las aulas. Tras las memorables movilizaciones realizadas a nivel mundial, como las del Mayo francés de 1968, la masacre de Tlatelolco, las protestas contra la guerra de Vietnam e incluso las protestas estudiantiles colombianas desde el año 1954, la sociedad general posguerra se abrió la posibilidad de habilitar un mundo más tolerante y más amigable. Los movimientos estudiantiles que buscaban con ansias un cambio real y visible en las leyes y la sociedad fueron el motor para traer de vuelta el cuestionamiento. ¿Cómo podemos hacer de la educación un proceso integral, justo e inclusivo? Nació entonces el modelo constructivista. El constructivismo, contemplado por exponentes como Piaget, Lev Vygotsky, Brunner y Ausubel, aunque distinto entre autores, plantea el mismo paradigma. Es el individuo quien construye el conocimiento de acuerdo a sus experiencias previas y en relación con su contexto cultural, social y emocional. Jean Piaget formuló mediante su teoría de desarrollo cognitivo que el aprendizaje es un proceso individual interno que depende de la relación del sujeto con su ambiente y contexto. Afirmaba que existen dos procesos decisivos dentro del aprendizaje, la asimilación y la acomodación. La asimilación se puede definir como el proceso en el que el individuo afronta nuevo conocimiento desde una mirada ya establecida con anterioridad, como cuando un niño conoce el concepto de familia como mamá y papá y descubre que existen otras formas de familia distintas a la suya. La acomodación es la obligación del individuo de incorporar el nuevo conocimiento a su estructura ya diseñada, llegando así al nuevo conocimiento, como cuando el niño logra comprender que las familias integradas por papá y mamá existen. Por su parte, Lev Vygotsky consideraba trascendental el apoyo proporcionado por los maestros y padres a la hora de transmitir el conocimiento, puesto que afirmaba que el aprendizaje era desarrollado en gran medida debido a los conocimientos sociales y las relaciones interpersonales. La zona de desarrollo proximal de Vygotsky plantea que existe una brecha entre los conocimientos adquiridos previamente por el individuo y los conocimientos a los que podría acceder con la ayuda del ambiente social en el que se desenvuelve. En palabras de Vygotsky, no es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema. Vygotsky, basado en sus investigaciones, diseñó un modelo pedagógico constructivista llamado socioconstructivismo. El socioconstructivismo, entendido desde una perspectiva pedagógica, puede definirse por varios rasgos característicos como la dimensión individual. La percepción que el estudiante tiene de su entorno no solo es individual, sino también subjetiva. Es decir, la percepción que un grupo de individuos tiene de una misma realidad no siempre será la misma. La dimensión social. Entiende que, si bien parte de la construcción del conocimiento se produce en el interior del individuo, no puede desligarse de la interacción social. De hecho, se trata de un proceso de creación y transferencia de lo externo al interno, de lo social hacia lo psicológico y no al revés, tal y como defendía el constructivismo piagetiano. La evaluación como proceso dinámico y social. Se trata de una dinámica que se da a lo largo del proceso, que se modifica en función de la interacción entre docente y estudiante. Lo que el segundo aporta se modificará en función de las observaciones del primero. En correspondencia, las aportaciones del docente irán variando en función a la evolución del desempeño. Este proceso se produce desde el inicio mismo de una unidad didáctica, ya que se considera parte integrante de la misma y fuente irreemplazable del aprendizaje. Jerome Brunner, siguiendo el hilo de la teoría socioconstructivista diseñada por Vygotsky, formula una teoría denominada teoría del andamiaje, que se basa en el que el docente toma un rol de apoyo en el proceso de aprendizaje del estudiante, facilitándolo inicialmente mediante andamios, herramientas y actividades, para que una vez estos andamios cumplan su propósito educativo, el docente pueda disminuir paulativamente la ayuda, con el fin de que el estudiante logre cumplir los objetivos por sí mismo.
Hablando concretamente de las características más destacables del constructivismo, podemos decir que este es una concepción de la educación y del aprendizaje que hace foco en el individuo y no en el sistema educativo. Entiende la enseñanza como un proceso de acompañamiento y facilitación en el que el docente brinda al alumno las herramientas y el soporte para llevar a cabo el aprendizaje. Plantea que, para que el aprendizaje se produzca en óptimas condiciones, el entorno del alumno debe ser propicio y adecuado respecto a su nivel de experiencia y desarrollo biológico y mental, pero además debe ser afín a sus intereses. Considera que un conocimiento solo puede ser perdurable cuando se puede poner en relación con saberes previamente adquiridos. Apunta a la construcción de individuos autónomos, creativos y dispuestos al aprendizaje, en un entorno que considera sus necesidades, actitudes y creencias para brindarles un contexto idóneo para aprender. Entiende el rol del docente como el de un facilitador o acompañante, y no como el de una autoridad poseedora de la sabiduría, ni como el de un operario en un proceso de formación en serie. Con esto en mente, podríamos definir el constructivismo como un modelo pedagógico que inspira a los maestros a fomentar la autonomía y el aprendizaje significativo mediante un enfoque autoestructurante, en el que el estudiante es quien construye su conocimiento de la mano con el docente, cuyo rol es apoyar y guiar al estudiante para que logre alcanzar un objetivo concreto, que el aprendizaje sea valioso y duradero. Hemos aprendido que los modelos educativos no necesariamente deben ser uno solo para todo un sistema educativo, sino que debe haber una variación y flexibilidad en estos para poder garantizar un aprendizaje extenso en el estudiante. Bajo nuestro punto de vista como estudiantes, consideramos que una educación de calidad no debería ser lineal, al contrario, debería de contener diversos enfoques y modelos, con la intención de nutrir de forma integral los procesos educativos de cada individuo, por lo que siempre será necesario traer al aula aspectos conductistas, constructivistas y socioconstructivistas, asegurando así un aprendizaje consciente e inclusivo. Darling, Sean.